Buenos días, Felipe, ¿cómo estás? Buenos días, Henry. Gusto estar aquí contigo. Bueno, vamos a comenzar hablando un poquito brevemente de nosotros. Yo soy CEO y Town Founder de Portanorte, que es un Master Plan Community caminable en Panamá, el nuevo Casco Viejo le llamamos, que es básicamente un Casco Viejo mejorado en la mitad de las montañas, con mucha naturaleza, y tal vez después hablo un poquito más de eso. Ahora tú, Felipe, cuéntame más. Mi nombre es Felipe Chandi, soy CEO y cofundador de Quanto. Quanto es un startup tecnológico que busca que los creadores en Latinoamérica puedan vivir del Internet y liberarse de sus fronteras. Súper cool. Felipe y yo somos amigos de hace mucho tiempo y siempre tenemos conversaciones profundas, usualmente relacionadas a startups y muchas guías en general, mejoramiento Tecnología, personal, el futuro, cómo el Internet está ayudándonos a cambiar las cosas, en fin, latinofuturismo así y es. otras cosas. Entonces, ahorita mismo nos encontramos en Miami, estamos en WeWork, ahorita mismo que Felipe trabaja aquí, que Felipe es un nómada digital. Y este es como la infraestructura que se está creando para los nómadas digitales. Y también hablemos un poquito de Miami, porque creo que viene al caso para el tema que vamos a conversar. Miami siempre ha sido llamada como la capital de América Latina, porque es como un microcosmo de América Latina construido por las personas que han tenido que huir de algún lugar. Los cubanos huyendo de la dictadura de Castro, los venezolanos huyendo de Venezuela, los colombianos saliendo de su país en conflicto, incluso algunas personas refugiándose de manera cuestionable, pero Miami es una ciudad interesante porque es un poquitito de América Latina, pero a la vez con instituciones de Estados Unidos. Entonces ha creado una combinación interesante de estabilidad, pero diversidad cultural. Y recientemente se dio un movimiento espontáneo a raíz de la pandemia de personas de California, de Nueva York y otros lugares buscando un lugar un poco más agradable para vivir donde se hubiera manejado más efectivamente la crisis de COVID. Miami fue una de esas y Henry, tal vez eche el cuento del alcalde. El alcalde básicamente es lo que se llama un gerente general de la ciudad, un CEO of the city. Básicamente lo que hace es que trata su ciudad como si fuese una compañía y él es el gerente general y tienen que mejorar todos los aspectos de la compañía. Entonces, un gerente general, una de las funciones primordiales o la más importante es contratar bien y recruit talento, atraer talento. Entonces, él ha sido muy vocal a través de Twitter sobre traer talento de Silicon Valley y de emprendedores para acá y también ha tirado muchas banderas como cripto y se jacta y tiene conversaciones con la gente y es como esta persona, un nuevo tipo de político donde él de verdad tiene una visión clara de atraer talento y ejecuta de miles de maneras para poderlo hacer. Agregando un poco de contexto, el alcalde se llama Francis Suárez, Ujú. es un cubano-americano del Partido Republicano, pero ha sido interesante ver la manera en que se da la política en Florida, donde los republicanos son como menos republicanos y los demócratas son menos demócratas. No hay tanta polarización, por lo Es menos esa más no ha sido centrista. mi percepción hasta el momento. Y en diciembre del año pasado, un inversionista de un fondo que se llama Founders Fund, Delian, así lo pueden buscar en Twitter, hizo la pregunta luego de que California como que metió la pata en el manejo de la pandemia y ha sido bastante complicado el desempeño de la vacunación, etcétera, en California. Hizo la pregunta en Twitter, ¿qué pasaría si mudamos Silicon Valley a Miami? Y ahí el alcalde de Miami respondió, How can I help? ¿Cómo puedo ayudar? Y eso se volvió viral y empezó un movimiento espontáneo de personas a venir aquí y eso medio que ha culminado a un programa que se llama On Deck, al que yo vine acá a Miami a trabajar de manera remota. Mi compañía Quanto es una compañía remota, no tenemos sede física en ningún lugar, somos personas de más de 6 países regadas por la región, pero Miami se está posicionando como esta base parcial para ya sea iniciar compañías o venir y establecerte parte del tiempo. Y ha estado muy interesante porque no ha sido una ciudad tradicionalmente conectada a tecnología, pero se está volviendo muy atractiva y tiene todos los beneficios, digamos, de una ciudad estadounidense, sin embargo, en competencia con otros estados, porque Florida no tiene impuesto sobre la renta a nivel estatal.
California sí, Nueva York sí. Entonces, la Federación de Estados Unidos permite que las ciudades y estados compitan entre sí. Y eso tiene que ver con todo este tema de Startup Cities que queremos conversar hoy, que lleva a eso como la potencia y al Internet y a incluso tal vez un poquito de ciencia ficción en la realidad, donde nos preguntamos qué tipo de sociedades pueden ser posibles. Sí, y eso, ahora justo vamos a entrar en esa guía, pero quería nada más agregar que también han habido muchos como fundadores celebrities, como Keith Rabois, que básicamente ha sido como el líder de esto. Entonces es algo que se necesita como para crear este tipo de lugares, son celebrities que tengan mucho poder. O sea, él es uno de los del PayPal Mafia y entonces tienes a Balaji Srinivasan también que está hablando mucho de estos temas. O sea, estos temas son están muy presentes en la conciencia de Silicon Valley ahorita mismo porque ha habido una subida de nómadas digitales. Más que nada, la subida ha sido como todas las compañías se comenzaron a volver compañías remotas. Ahora comienza a haber un mercado súper grande sobre nómadas digitales o gente que puede trabajar en otro país, básicamente como lo que es como lo es Cuanto, ¿no? Que ahí cualquier persona puede trabajar en otra parte, idealmente son el mismo time zone, pero eso tampoco no es lo más relevante para nada. Entonces, ese mercado súper grande que ahora mismo tiene independencia geográfica, ahora se puede como estar de acuerdo en la nube o en lugares como Twitter o X lugares y mudarse a todos estos lugares a cualquier otro lugar como lo es Miami, como lo es Austin ahorita mismo también, y entonces crean como esta competencia entre las ciudades para ver quién puede atraer el mejor talento. Creo que lo que ha empezado a ocurrir es que el Bay Area, Silicon Valley, San Francisco y toda la comunidad de tecnología y de emprendimiento en California funcionaba gracias a los efectos de red que estar físicamente presente te daba. Es decir, tú estando en California, en San Francisco, tú podías ir a un barbecue en la casa de un amigo, por decir algo, y muy probablemente ibas a conocer a alguien que estaba trabajando en tu campo, que tenía algún tipo de relación con el mundo tecnológico o que te podía presentar algún inversionista y se daban este tipo de interacciones que en inglés le llaman serendipity. Creo que en español es como serendipia, pero tengo que buscar bien la palabra a ver si de verdad existe. Y eso era geográficamente determinado. Viene una pandemia global y de repente no podemos estar físicamente con otras personas. Entonces la gente empezó a explorar alternativas, desde comunidades en línea hasta trabajo remoto, que ya era una tendencia de por sí, como mencionabas ahora, y ayudó a que la gente cuestionara un poco si se pueden crear estos efectos de red de manera digital en otros lugares y cuál va a ser el rol de estos centros de tecnología que tradicionalmente han dominado. Y entonces ahí Balaji Srinivasan, que era una persona que Henry mencionaba, él era General Partner de Andreessen Horowitz, que es uno de estos fondos de los más reconocidos a nivel mundial. Creo que también era CTO de Coinbase. CTO de Coinbase, una de las compañías de cripto que acaba de hacer IPO, de las compañías pioneras de criptoactivos. Y ahora, pues también ha generado una audiencia importante en Twitter y en el Internet. Sí. Él hizo un post sobre Startup Cities a raíz del movimiento espontáneo que se dio en Miami este mes. Uh-huh. Henry, de hecho, participó en el Request for Papers o Request for Posts, donde se invitaba a que personas escribieran algo relacionado con el tema Startup Cities. Y cuéntanos qué fue lo que ocurrió. Bueno, mando ese post y a mí me emocionó mucho porque en verdad él ha hablado en el pasado de Master Plan Communities y ahora me voy a la definición de Startup Cities, pero básicamente me emociona mucho ese tema. Portanorte es clasificado como un Startup City, pero de otra, o sea, ahora después me voy al detalle de eso y comencé a hablar en los comments y había gente muy interesante haciendo preguntas, bla, bla, bla. Y yo dije, hey, voy a escribir un blog post sobre esto y voy a ser parte del torneito, del contest.
y lo escribí. La verdad es que lo escribí, hice research. O sea, en total me demoró probablemente como 14 horas escribirlo porque hice bastantito research. Y gané. Y digo, también habían otros nueve ganadores. Fuiste seleccionado como uno de los ganadores del Bounty o Sí, del Bounty, premio. del Task, sí, el Y te premio. regalaron $100 de Bitcoin. $100 en Bitcoin. Esos son mis primeros Bitcoin, la cual es una locura que me los haya ganado de esa manera. Entonces, y lo peor, algo súper interesante es que estábamos hablando hace, ¿qué? 3 semanas del podcast altamente recomendado entre Balaji y Tim Ferriss. Sí. Es como 3 horas y media de Podcast sabiduría masivamente pura, largo, pero sabiduría extremadamente pura, interesante. sabiduría pura. Y entonces en ese podcast, el man habla del website 1729.com y habla sobre lo que él quería hacer, como agarrar gente alrededor del mundo y formarlos como líderes y darles exposure a través de su website y pagarles para ir creando como una armada de gente de tecnológica y gente que sabe de cripto y bueno, pues, anyways, entonces lo leí, vi el post que hizo, I submitted y esos son mis primeros 100 bitcoins. Felipe me ayudó a armar mi wallet. $100 en bitcoins. Sí. Aún mejor. Pero, Henry, creo que es un buen momento para introducir el problema que impulsó a que Balaji iniciara 1729, que a su vez hizo el request for post en tu caso. Y lo que discutíamos incluso aquí como conversando de qué íbamos a hablar hoy es que hay como un sentimiento de que estamos evolucionando muy lento en la arquitectura institucional en la que vivimos. Los países, las constituciones, las leyes, los códigos, las reglas en las que operamos no están cambiando de una manera tan rápida como están cambiando las compañías, la tecnología, la manera de hacer negocios, la manera de interactuar con otras personas a través de Internet. Entonces, Balaji, en 1729, se hace la pregunta, 1729 es su plataforma nueva, se hace la pregunta de cómo podemos acelerar ese cambio institucional y tener más experimentos de modos de vida para que exploremos cómo va a ser la vida compatible con la tecnología y el futuro. Y de ahí sale el concepto de Startup Cities, que fue lo que tú respondiste en tu post. Y tal vez expliquémosle a la gente que está escuchando qué es un Startup City. ¿Qué es un Startup City? Básicamente, después pueden encontrar todo escrito en henryfarouk.com/Startup City, y ahí están las definiciones, pero la primera hay 3 definiciones. Uno es una ciudad donde los startups nada más ocurren. El segundo es una ciudad que actúa como un startup y el tercero es una ciudad que es básicamente un startup. Entonces, vamos en orden. El primero es un lugar donde ocurren los startups. Eso es, obviamente todo el mundo conoce que la meca de startups en Estados Unidos es San Francisco, aunque está perdiendo poder y la gente está emigrando, pero al final de cuentas eso no va a parar de ser un ecosistema de los más importantes, el más importante del mundo, básicamente. Está Nueva York y ahora se está posicionando lugares nuevos como Austin o donde estamos ahorita mismo, Miami, pero eso está en progreso. Esa es la primera definición. La segunda definición es una ciudad que actúa como un startup, que aquí es donde hemos visto a un líder que ha dicho, este es el norte, vamos a atacarlo y vamos a traer gente, y que actúa como un gerente general y es Mayor Francis Suárez, que es el CEO de la ciudad y básicamente lo importante aquí es dar resultados. Eso también lo he visto en Málaga. El alcalde de Málaga también por 20 años ha agarrado, puesto un norte y ha mejorado la ciudad. Bueno, Singapur fue fundado bajo esta filosofía. Tal vez Estonia es un mini país en este sentido. 100%. Los israelíes y incluso Liechtenstein. Y ahora podemos meternos en algunos de estos ejemplos porque ya hay experimentos andando en el mundo real. Muchos. O sea, hay bastantes, pero faltan muchos. O sea, deberían haber muchos más, ¿no? Hay que ponernos más creativos. Y el tercero es una ciudad que es un startup, básicamente, que es algo como un proyecto, una compañía que sale. Entonces, aquí se divide, estos pueden ser
entidades privadas, non-profits, for-profit, non-profit, public, private, cualquier combinación de todo esto. Y entonces hay 5, como lo describo en mi post, que es básicamente, el primero es un neighborhood upgrade, que básicamente hay una visión, una persona maestra que está diciendo, hey, vamos a arreglar este barrio y vamos a meterle cabeza. Uno de esos es Wynwood, que tú has ido, tú que has visto ahí. Un Wynwood barrio es aquí en Miami que había básicamente no había tenido muchísimo desarrollo y se está convirtiendo como bueno, un barrio súper inseguro, lleno de drogas y prostitución. O sea, era un barrio foco. Ajá, y entonces, entonces después agarraron, le metieron infraestructura, le pusieron arte y ahora es uno de los lugares más visitados de Miami. Hay gentrification, que tiene sus pros y sus cons, pero en general mejoran las ciudades de inseguras a seguras, pero caras. Sí. Obviamente hay maneras de controlar eso. Y el otro ejemplo es Casco Viejo. Casco Viejo en Panamá. En Panamá, el centro histórico de Panamá. Básicamente Casco Viejo era también súper inseguro, también muchas drogas, también, o sea, muchos problemas. Vino el gobierno, dijo, vamos a arreglar la infraestructura, vamos a poner adoquines, vamos a soterrar los cables, todo súper bonito, más caminable, y pusieron incentivos fiscales. Desarrolladores con visión, que lograron también de manera 100%. interesante incorporar a la comunidad local y evitar tal vez algunos de esos problemas o reducir algunos, mitigar algunos de los problemas que la gentrificación trae. Como conservatorio 100%. Y pues otro par, ¿no? 100%. Y eso es parte de los incentivos fiscales que hizo Casco Viejo, que básicamente lo hizo un Special Economic Zone, que, con incentivos fiscales que hizo que subiera. Entonces tuvo public and private. La siguiente definición es un Master Plan Community, que es básicamente un lugar con un lugar desarrollado de la nada en un terreno baldío en donde ponen infraestructura, hay muchas amenidades, hay centros comerciales, es básicamente como una ciudadcita, que es lo que básicamente estamos haciendo en Porta Norte, y es lo que fue Costa del Este, y bueno, entonces ejemplos en general, está Caluyala, está Punta Mona en Costa Rica, está Celebration en Florida, está Cayalá en Guatemala, está Las Catalinas en Costa Rica. Y la diferencia es que cada uno de estos proyectos tiene que tener una visión como diferente. O sea, no puede ser nada más un proyecto residencial. No es un Master Plan Community, es como una ciudadcita. Tiene todos los elementos y tiene una visión como que usualmente se definen por un lugar caminable. Un lugar con menos carros, un lugar, dije, eco-villages, full verde, full sostenibilidad. Tiene un porqué. Tiene un porqué. O sea, si es considerado como un startup city, tiene que tener como algo innovador, algo diferente, algo que pushes the envelope de qué es lo que es posible en urbanismo. Pues no es dije, una cancha de golf con casas alrededor. No, eso no es un startup city, master plan community. Pues está el Special Economic Zone, que es básicamente zonas francas, que básicamente es la zona libre de Colón, está Shenzhen en China, y son lugares delimitados a un área geográficamente definida con reglas especiales y atractivas para que se cree algún tipo de desarrollo. A veces son master plan communities, a veces no, pero se les da algún tipo de franquicia, tratamiento especial para que se desarrollen de una manera en particular. Sí. Y en Panamá tenemos un montón de ejemplos, desde la Ciudad del Saber, la Zona Libre de Colón y ahora Colón Puerto Libre, la Panamá Pacífico, el Casco Antiguo en su momento. No sé si todo eso sigue vigente, pero hay varios experimentos. Panamá, la verdad, ha experimentado bastante con este tipo de zonas económicas especiales. Sí. El siguiente es seasteading, que es básicamente armar como tu casa en un lugar donde vivir en la mitad del mar. Y eso es algo que nació mucho por este Peter Thiel, otro inversionista famoso de Silicon Valley, ayudó a comenzar este concepto con el Seasteading Institute. Y en Panamá también hay un ejemplo de eso que me parece fascinante. Sí. Después podemos hablar de eso. Y el último, es micronaciones o microestados, en donde básicamente son lugares chiquititos que
tiene reglas específicas y súper diferentes, y es un otro país y además que tienen soberanía, que ese es el tema. Son reconocidas por el resto del mundo como entidades nacionales separadas. Como desde bueno, eso es una micronación, un microestado no. O sea, dije, por ejemplo, o sea, en Panamá, la zona del Canal de Panamá era un microestado. Porque era de Estados Unidos en otra parte, claro, y era como una colonia, básicamente. Muy clave, digo, podemos ponernos también ahí si era colonia o no era colonia, pero el punto es que tenía reglas distintas allá, pero una micronación, un micropaís, sí es reconocido por el resto de la comunidad internacional como su propia entidad que puede hacer leyes, que puede hacer básicamente lo que considere dentro de su soberanía. Y hay algunos con resabios históricos, como la Ciudad del Vaticano, por ejemplo, pero también unos más recientes como Singapur, o países pequeños que se han empezado a comportar así, como Estonia, posiblemente Israel, incluso otros también que son resabios históricos extraños como Mónaco, Liechtenstein. Así que sí, o sea, ahí básicamente es tal vez como el mayor grado de autonomía dentro de este mundo. Yo lo que agregaría a esta definición que menciona Henry es también qué se puede hacer en la nube, que es el argumento de Balaji. Es, además de todos estos experimentos de autonomía y de experimentación de reglas, en Internet se están creando comunidades donde las personas crean y se independizan de las fronteras, que obviamente me interesa muchísimo este tema dado lo que hago en cuanto. Y el argumento de Balaji es, puedes crear esa comunidad primero antes de crearla en la vida real. O sea, la comienzas digital y después la formalizas en físico. Correcto. Entonces tú empiezas a parquear y a conversar y a interactuar e incluso a vivir de una comunidad en Internet que no es geográficamente determinada, sino determinada con base en intereses. Pero los seres humanos, por lo menos por el momento, que no estamos metidos completamente en una computadora, necesitamos vivir en un mundo real, y ahí es donde viene esa interacción entre estas comunidades en Internet y los lugares donde estas personas van a vivir. Entonces la pregunta que nos hacemos y que hemos estado conversando en algunas de estas conversaciones es ¿dónde van a vivir estas personas? En los lugares que son compatibles con comunidades en Internet. Entonces acá ya como que se cierra el loop de las comunidades en Internet van a tener algún componente en la vida real y van a vivir en lugares que sean agradables, que sean compatibles con la vida en Internet, que tengan buena infraestructura, que sean seguros, pero que a la vez traigan esa diversidad y sean compatibles con el modo de vida de vivir del Internet, que es lo que estamos utilizando es infraestructura física e infraestructura digital. Correcto. Son ambos. Entonces, tienes que tener un país donde, uno, tenga reglas fáciles de que para inmigrar. Dos, no los hagan pagar demasiados impuestos. Tres, las empresas de Internet pueden estar libremente en el país. Por ejemplo, dije que no jodan demasiado a empresas como Uber o Airbnb, porque al final de cuentas todas estas empresas, todos estos startups están creando esa infraestructura digital y permiten o sea, WeWork, donde estamos ahorita mismo, Celina también, o sea, todas estas empresas hacen infraestructura para nómadas digitales, que en verdad es un término que en verdad no es... para ciudadanos del Internet. Para ciudadanos personas que viven del Internet y operan principalmente en Internet. Sí. Puede que se muevan, puede que no se muevan, puede que estén parte del año en un lugar, parte del año en otro lugar, y puede que su actividad económica también esté domiciliada en un lugar distinto a donde están físicamente. Y ahí es donde también estos lugares, estas ciudades, o estas jurisdicciones, o estos países, o lo que sea que terminen siendo estas entidades, tienen que también definir qué tipo de valor le dan a las personas que están en Internet. Por ejemplo, Panamá era un lugar donde era muy conveniente incorporarse como entidad jurídica. Sí. Ya no lo es. No es atractivo incorporarse como una sociedad panameña para poder recibir inversión del resto del mundo. Uno se incorpora en Liechtenstein, en Singapur, en Gran Caimán, en los Estados Unidos, posiblemente Inglaterra y algunos otros países, porque se puede hacer de manera digital, se puede hacer a costo razonable y además hay confianza en el sistema de resolución de conflictos para poder dirimir algún pleito que haya entre inversionistas, entre socios, etc. Panamá tenía beneficios antes, ya no. Entonces Panamá, digamos que está perdiendo la batalla en ese sentido, pero ¿podría Panamá todavía ser un centro donde las personas sí vivan físicamente y gasten en el día a día para su subsistencia y para tener un modo de vida agradable y ojalá recuperar algo de eso perdido, ¿no? O sea, pero yo creo que hay algo que aclarar, que para nosotros
para mí y para ti nos parece bastante obvio que es importante atraer este tipo de personas y que estamos viendo este nuevo mundo ocurrir, esta nueva ciudadanos de la nube que se quieren mirar. Pero ¿por qué eso es relevante? O sea, ¿por qué es relevante? ¿Por qué una ciudad se tiene que posicionar para eso? O sea, ¿qué le hace a una ciudad? ¿Qué Bueno, pasa? yo lo que diría es, las personas descubren cosas nuevas cuando interactúan con otras personas que están queriendo descubrir cosas nuevas e interesantes. Básicamente resolver problemas. Vamos a tener problemas siempre, desde problemas ambientales, problemas de cómo vivir mejor, problemas de cómo sacar a gente de la pobreza, cómo educar a las personas, cómo tener mejor salud, cómo vivir más tiempo y con más salud durante el tiempo que vivamos, health span. Y las soluciones más eficientes que se están creando suelen venir de las personas que están en la vanguardia de información y de experimentación, tanto a nivel de modelo de negocios como estilo de vida, como incluso evolución científica o investigación científica. Entonces, si nosotros no somos o no vivimos en un lugar o estamos conectados a estas nuevas tendencias, a un lugar que sea propicio para esto, nos perdemos de esas soluciones a esos problemas que se están dando. Un ejemplo que conversábamos antes es el caso de Ana Lorena Fábrega. Ana Lorena Fábrega es panameña, está trabajando en una compañía que se llama Synthesis, que es un spin-off de la escuela de Elon Musk en Adastra. Elon Musk quería educar a sus hijos y creó una escuela en el campus de SpaceX. Y una de las clases era relacionada con videojuegos, para que los niños pudieran aprender formas de resolver problemas usando videojuegos y gamification, como le llaman. Y bueno, Ana Lorena estaba interesada en todos estos temas educativos y estaba en el sistema educacional tradicional siendo profesora y digo, en Panamá hay muchísimas organizaciones que han reconocido que la educación en Panamá es básicamente pésima. Y ella ahora ha migrado al Internet y Ha ganado leverage. Ha ganado leverage porque ha escrito y eso... Ha escrito, creó una audiencia, se volvió básicamente una líder en pensamiento, una thought leader en el tema y acaba de levantar una ronda de $5 millones. Lo anunció hace poco en Twitter para crear la vanguardia educativa en la humanidad. O sea, no es necesariamente resolver el problema educativo en Panamá, en un lugar de 2-3 millones de habitantes, 3-4 millones de habitantes, pero más bien crear esta solución al problema educativo del futuro. ¿Cómo educar a los niños para profesiones que no existen? Esa es la gran pregunta que se están haciendo ellos. Y lo hizo a través de YouTube, a través de Twitter, a través de escribir mucho, que trabaja con David Perel. Entonces, la pregunta es si, y eso en todo sentido, este es solo un ejemplo de Ana Lorena en educación, pero está miles de ejemplos. Personas que están haciéndose preguntas de cómo tratar salud mental, personas que están resolviendo la manera en que la gente duerme mejor, personas... Entonces, si nosotros no somos o no vivimos en un lugar que está conectado a todas estas redes en el Internet, los vamos a perder de las soluciones a los problemas que estas personas crean. Entonces, vale la pena preguntarse cómo ser un lugar atractivo para todas estas personas que están creando nuevas soluciones en Internet. Porque si no, nos llegan las soluciones de últimos. Así como la vacuna. La vacuna, ¿a dónde llegó primero? A los lugares donde había básicamente, bueno, dinero, poder. La mayor cantidad de startups en el mundo. Los centros de influencia. Y las mejores compañías. Los lugares que van a ser prósperos, los lugares físicamente que van a ser prósperos, van a ser los lugares que sean abiertos a las personas que en Internet están resolviendo problemas. Pro inmigración, pro capitalismo, pro diversidad y proactivos. Así es. Yo lo resumiría que uno quiere mientras la ciudad tiene más talento, mejor. Entonces, el talento es básicamente individuos, como el ejemplo de Ana Lorena, como el ejemplo de David Perel, como el ejemplo tuyo, donde tú quieres, mientras más concentración de ese tipo de personas, más oportunidades comienzan a haber, más startups se van creando, porque la mayor fuente de startups es dije, sale un startup gigante, después sus empleados hacen un montón de dinero
salen y hacen nuevos startups. Y además se cambia la dinámica social. O sea, las personas, en vez de querer aspirar a ser políticos, cosa que pues siempre probablemente va a ser necesario, tiene que haber gente que esté creando reglas y administrando, digamos, Sí. Un lugar. Sin embargo, en varios lugares de América Latina, ser político es visto como que lo aspiracional. Sí. Es quiero ser político, y en muchos casos con incentivos perversos. Es quiero ser político porque puedo robar en muchos países, Sí. o puedo aprovecharme de mi poder, Sí. o puedo tener estatus. O comienzan no todos bien los y terminan políticos mal. hacen eso, porque hay unos muy visionarios que están tratando de cambiar las cosas. Claro. Sin embargo, lamentablemente en muchos lugares todavía las personas no consideran posible resolver un problema por ellos mismos o creando una compañía alrededor de eso. Y un lugar donde hay una alta concentración de personas que están resolviendo problemas en Internet crea una dinámica social donde las personas que no lo están haciendo aún se atreven que eso a es pensar posible. cómo hacerlo. Sí. Y se atreven a dar el paso y se atreven a considerarlo como una opción de carrera. O, por ejemplo, lo que estamos viendo en cuanto de que las personas pueden empezar a vivir del Internet y ser creadores en Internet y de verdad tener una carrera real y no trabajar en un lugar que les chupa el alma y que no que lo tratan como un cog más en la rueda. Entre más ejemplos tengamos de personas que viven del Internet, más a su alrededor, sus amigos, su familia, su entorno social va a decir, yo también tal vez tengo algo que aportarle al mundo y puedo crear en Internet. Entonces, nuevamente, tal vez resumiendo como Y eso se manifiesta también por ejemplo, Y Combinator tiene, yo no sé cuánto tiempo de existir, ¿sabes? Bueno, ya varias décadas. No sé, pero no, varias décadas no. 2008, 2009, por ahí. Eso es, ok, como 15 años, más o menos, más o lo, sí. 1.x. Entonces, en esos 15 años que había existido Y Combinator, ni una empresa panameña, o creo que ni una empresa panameña había ido. Ahora fuiste tú un año, después fue Panadata, Panadata. Y tenemos a más panameños que están aplicando, que están yendo a entrevistas. Y nuevamente, personas en Panamá que antes decían, voy a trabajar en wealth management, o voy a ser abogado, ahora o está voy diciendo, a trabajar en una compañía distinto. muy tradicional. Ahora están diciendo, no, voy a empezar un startup y voy a atreverme a dedicar mi carrera a resolver un problema de manera, usando tecnología y que ojalá crezca de manera exponencial. Ya eso está llegando a el imaginario social panameño, pero no con la intensidad que podría llegar si tuviéramos suficiente concentración de personas conectadas a Internet. Claro, porque gente talentosa trae otra gente talentosa. Entonces, también la materia prima de un startup son gente que sabe de tecnología. Esa es la materia prima, o sea, eso es lo que lo compone, el individuo que sabe de tecnología. Entonces, ¿quién más sabe de tecnología que la persona que su trabajo entero depende de tecnología, depende de trabajo remoto? Entonces, esa persona te puede trabajar en el mundo, puede usar el Internet. O sea, es una persona altamente productiva que al final de cuentas, mientras más población productiva puedes tener en una sociedad mejor. Que ahí es donde viene la cita que pusiste en tu blog post de Lee Kuan Yew, el fundador de Singapur. Ajá. Que hay muchísima gente que critica a Singapur y entiendo que es perfectamente criticable. Es un experimento más que tendrá las cosas que no han funcionado. Pero indudablemente Singapur ha logrado convertir un pantano en uno de los lugares más ricos del mundo y más prósperos para su población y para la gente que vive ahí. Y él tiene una cita que pones tú en tu post donde dice algo así como que los singapurenses son como el disco duro. Y el talento externo es como los megabytes o la memoria que amplifica la capacidad de ese disco duro. A veces, con el nacionalismo exacerbado, que lamentablemente... ¿Eso qué significa? Bueno, si tú tienes a las personas en un lugar, obviamente esas personas si deciden crear un entorno propicio para que personas del resto del mundo lleguen a resolver problemas desde tu ciudad o país, es un reconocimiento de que no hay nada, ¿qué te puedo decir? No hay nada especial de ningún lugar. O sea, no hay ningún ser humano, o sea, hay seres humanos posiblemente con habilidades genéticas o talento más desarrollado que otros, pero en general lo que determina el potencial de una persona es su entorno, en general. Y lo que yo interpreto de esta cita que pones de Lee Kuan Yew es el nacionalismo exacerbado de decir Singapur para los singapurenses, Panamá para los panameños, excluyendo el talento foráneo, es tirarte un tiro en el pie. O sea, es no reconocer
que el objetivo en realidad es que vivamos mejor en donde sea que nosotros vivimos. El nacionalismo real, el nacionalismo creo moderno y positivo, sería decir, Panamá no solo va a ser un lugar bueno para los panameños, los habitantes que viven en Panamá, sino ojalá un lugar atractivo para los mejores en el mundo en lo que sea que quieran hacer. En salud, en educación. Y ese concepto es en súper importante que tampoco es abrirle la puerta a quien sea. Y eso puede sonar un poquito foco, pero en verdad es abrirle a gente que en verdad aporta la mejora, que suba la media. O sea, que sea, sí, que sea gente educada y que sea gente solvente. O sea, eso es lo que puede Lee ser, Kuan Yew aboga duro. Pero igual es interesante porque muchos de estos lugares, o sea, Singapur, por ejemplo, sí tiene un programa para que personas, digamos, haciendo trabajos de blue collar, digamos, que estén en la industria de servicios, etcétera, pueda tener una vida en Singapur bajo ciertos parámetros. O sea, sí, toda sociedad moderna necesita personas en distintas áreas de la vida. El tema es que haya una opinión y una planificación, una visión de qué es lo que se quiere construir. Pero yo sí pienso que parte de la visión mega importante es talento. Total. Pero el talento puede ser muy distinto. O sea, talento artesano. No, eso es muy ejemplo, subjetivo. Talento Totalmente. No necesariamente tiene que ser, digamos, elitista en sentido económico y sentido educacional. Simplemente que sea algo que funcione para que ese lugar pueda resolver los problemas que tiene que resolver y tener una opinión fuerte sobre eso y que no sea solo ahí. Sí, pero lo que este señor habla, lo de Lee Kuan Yew hablaba es que gente que amplíe la eficiencia del sistema de la computadora. Entonces, digo, en verdad dije, hay problemas grandes cuando, por ejemplo, en Colombia tuvieron una inmigración ahora de sopotoscientos venezolanos y el trabajo, el sistema no estaba acoplado para eso, fue muy rápido, gente probablemente no tan talentosa, que ha causado mucha inseguridad y eso ha hecho que el sistema colapse. Entonces, digo, ahí hay unas políticas y unas... Y es políticamente es como pisar en dinamita, o sea, como que vas pisando y te puedes equivocar, pero en verdad lo más importante es talento y gente que sepa. Bueno, entonces si uno posiciona a un lugar como para atraer talento remoto, que en verdad está pasando muchísimo, de vuelta también en Málaga, y muchas leyes se están creando mundialmente para poder traer ese tipo de talento, es talento que naturalmente va a tender a ser siempre positivo. O sea, tender. Obviamente siempre hay excepciones a la regla. Así es. Entonces, pues, yo lo que me parece fascinante de este tema es cómo podemos entonces crear las condiciones para que sea atractivo algún lugar. Y a mí me interesa Latinoamérica porque soy latinoamericano, crecí en Latinoamérica, yo soy panameño, costarricense, mi mamá es nicaragüense, y creo que nuestra parte del mundo, que es como alrededor de 8.5% de la población global, hay como 650 millones de personas en el mundo que ¿En Latinoamérica? son latinoamericanos, hispánicos o de cultura latina. Ok. La pregunta que me estoy tratando de hacer con todo este proyecto que estoy iniciando de latinofuturismo para poder entender cuál es la vanguardia latinoamericana del estilo de vida. ¿Qué proyecto latinofuturismo? Bueno, en cuanto nosotros estamos buscando liberar a los creadores de Latinoamérica en Internet. Es decir, personas en Latinoamérica que puedan resolver problemas a nivel global o a nivel regional, más allá de sus fronteras, y que puedan vivir del Internet. Pero eso me ha llevado a mí a preguntarme cuáles son esos problemas y cuáles son esas posibles soluciones que nuestra región o nuestra cultura o nuestro punto de vista único que tenemos como una región subdesarrollada del mundo, con muchísimos contrastes, con un pasado bastante conflictivo de básicamente colonización y culturas ancestrales, milenarias, indígenas, con problemas en servicios básicos, pero a la vez ciudades que tienen todo lo que quisiera tener una ciudad de primer mundo, contrastes muy fuertes. ¿Qué tipo de soluciones nosotros en esta parte del mundo o la gente con esta cultura puede darle al resto del planeta? Y ¿cómo Latinoamérica o los latinoamericanos podemos ser parte de la vanguardia de la humanidad? Esa es la pregunta que quiero explorar y en Latinofuturismo, que va a ser básicamente un outlet de contenido
para conversar con gente como tú, Henry, que estás tratando de resolver algo, de cómo vivir de manera segura y cómo poder crear un startup city en Panamá, pero otras personas están resolviendo otras cosas. Y eso me permite como tal vez ahondar un poquito más en los creadores que quiero servir, que quiero que el equipo de Cuanto podamos servir. ¿Cómo podemos en Latinoamérica tener una visión optimista y determinada del futuro en distintas áreas? Por ejemplo, creo que esa pregunta no nos la hemos hecho lo suficiente y además no nos las hacemos en idioma español tampoco. Así que eso es más o menos como un proyecto en el que me estoy metiendo, y este tema de Startup Cities y del Internet es, creo que, una parte esencial del tema, porque nos va a permitir saber cuáles son los experimentos que se están dando en América Latina, o por latinoamericanos o personas que se afilian o asocian con este modo de vida y con esta forma de ver el mundo, básicamente. Súper, súper. Y yo creo que para ahondar en eso, yo creo que hay que ver, estudiar los casos de estudio que conocemos y ver en verdad qué cosas han pasado bien, qué cosas se han hecho bien. Entonces, no sé si podemos, si indagamos un poquito en Panamá y cómo estos temas de Startup Cities ha aplicado en Panamá, y después podemos extrapolarlo a cómo puede pasar en el resto de Latinoamérica con latinofuturismo. Y algunos datos curiosos que me he encontrado de América Latina que yo no tenía idea. O sea, yo no tenía idea, por ejemplo, que la pluma, o sea, el bolígrafo, fue inventado por un argentino. El bombillo incandescente tuvo también algo que ver con alguien de Latinoamérica que no recuerdo bien, que ahora podemos buscar. La fotografía, un brasileño inventó, digamos, un método fotográfico muy temprano que luego terminó dominando el mundo. La televisión a color, o sea, hay muchísimas invenciones que han venido de personas de nuestra región y con nuestra cultura, y posiblemente influenciadas por los problemas y la realidad en la que vivimos en el día a día nosotros. Y sí, en Panamá específicamente hay un montón de experimentos que existen, desde el mismo canal hasta algunas zonas económicas especiales y experimentos regulatorios que tenemos, y podemos ahondar en eso. Ok. Digo, para comenzar, dije, lo primero que ha pasado en Panamá ha sido básicamente un microestado, la cual es Estados Unidos, que es en la zona del canal de Panamá, que básicamente fueron por casi 70 años o 70 y pico de años, donde hubieron puros gringos acá en la zona del canal, bueno, allá en la zona del canal, y básicamente eso metió una cultura gringa que... Digo, por eso es que en verdad Panamá no se parece tanto ni a Costa Rica, ni un país centroamericano, y tampoco se parece tanto a Colombia, pero es básicamente esa cultura gringa que se nos metió. Entonces, digo, ese microestado básicamente tuvo un efecto, obviamente con el canal de Panamá, la ejecución del canal de Panamá, que ha dado una cantidad de ingresos ridículos de industria a la ciudad. Eso crea un dinamismo que cuando miramos para la derecha y para la izquierda, en verdad estamos bastante bien. Obviamente hay que hacer las cosas mejores y tenemos muchas cosas que corregir, pero estamos bastante bien, pero hay que seguir quejándonos y empujando la barrera que es lo posible, ¿no? No podemos parar de ser ambiciosos y ponernos cómodos. Pero la otra cosa es, dije, la zona libre del Colón, o sea, eso que es básicamente agarraron una zona y dijeron, hey, vamos a poner incentivos fiscales, y eso ha creado una cantidad de industrias y dinero en Panamá. Un puerto libre. Lo interesante es que la mayoría de estos ejemplos que vas a mencionar, Henry, desde la zona libre de Colón, la ciudad del saber, Panamá Pacífico, todos son como adyacentes al canal. Sí. O sea, el tema común es el libre tránsito que el canal posibilitó. Y entonces dijeron, bueno, si tenemos libre tránsito, tiene sentido que tengamos bodegas y tengamos un lugar donde podamos distribuir al resto de la región. Esa fue la zona libre de Colón. Luego, la ciudad del saber, que es el siguiente ejemplo que mencionas en tu post, era una base militar que los estadounidenses habían creado en Panamá, y luego, al momento de regresar la infraestructura a Panamá, el gobierno panameño decidió crear una entidad, una fundación, que administra este lugar para crear un experimento
digamos, social. De convertir zonas militares en zonas de académicas y de crecimiento cultural. Crecimiento cultural e innovación tecnológica, básicamente. Y luego Panamá Pacífico es también otra área, otra ex base militar Sí. de los Estados Unidos, que también se decidió desarrollar luego de la reversión del canal para que también se establecieran empresas multinacionales y otra serie de empresas. Entonces, lo interesante es que una zona económica especial o un experimento, un enclave en realidad, podemos llamarlo colonia, y tuvo miles de problemas en su momento, creó 4 experimentos más. Y lo mejor de todo es que si lo ves, o sea, si lo ves geográficamente, es que son, o sea, es que la zona del canal y es que, pum, van saliendo como ramas Así es. de los startup cities. O sea, Así es. que geográficamente el canal de Panamá y ahí es como el tronco Sí. y después salen como ramas que son Colón, Ciudad del Saber, Así Panamá, Pacífico. Qué impresionante, no lo había visto desde ese punto de vista. Inclusive O sea, es como que va contigo de la ciudad de creciendo. Panamá, luego me imagino que ya haciendo lo que llaman pattern matching, es el mismo gobierno de Panamá dijo, ok, si resolvimos estos problemas en la zona del canal de esta manera, podemos usar algunas de estas herramientas para revivir nuestro centro histórico. Sí, el casco que antiguo. en verdad es otra rama, porque el centro histórico está al ladito. Está en Sí, las orillas sí, del canal, sí. en la entrada del lado Pacífico. O sea, que para ver, o sea, que dije, la manera de ver es, de ver Startup Cities en Panamá, es ver el tronco, que es el canal de Panamá, ver que está adyacente y ahí están todos los dije la mayoría de los Startup Cities. Y es poco, en verdad eso no lo había visto desde ese punto de vista. No puedo creerlo. Además dije que el siguiente ejemplo es Celina, y Celina nació de Casco Viejo. En el casco antiguo. En el casco Entonces, antiguo. el gobierno tomó Wow. estas medidas. Eso es un insight. Y luego llegaron este grupo de emprendedores y dijeron, vamos a empezar una cadena de hostales y de un espacio físico para nómadas digitales que puedan vivir ahí y puedan moverse de un lugar a otro. Y empezaron en el casco antiguo de la ciudad de Panamá y ahora hasta acá en Miami, en Nueva York, en Bogotá, en Argentina, tienen este lugar. Así que lo interesante es cómo un proyecto nace con todos los problemas que tengan, pero cómo las iteraciones de ese proyecto permiten que se dé más innovación. Y otra guía es que, en verdad, Porta Norte también nace del Casco Viejo. Porta Norte como Master Plan Community, el concepto nace también, o sea, ideológicamente, o sea, yo me fui a vivir a Casco Viejo para entender, porque era el mejor lugar para vivir en Panamá, traía muchos internacionales. Ese podría ser otro post, la genealogía de la innovación institucional en Panamá, iniciando con el canal hasta Celina, Porta Norte, etc. Y cómo va creciendo el arbolito de Startup Cities. Sí, en verdad sí, eso fue interesante. Entonces, Porta Norte, ahí saqué toda la filosofía del proyecto, de toda la gente, y eso es como el ADN de lo que es Porta Norte. Y que eso me parece también fascinante. Y el otro ley, que, o sea, hay 2 leyes súper importantes que han hecho a Panamá posicionarse como Startup City. Es la ley SEM, que atrae multinacionales, que digo, ahí sabemos que han venido un montón del Samsung, 3M, muchísimas, más de 134 hasta el 2017 empresas. Y la otra ley es las leyes de zona franca. Y en verdad, si te pones a pensar, o sea, la ley de zona franca se hizo. O sea, ya había muchas zonas francas en Panamá, famosas, como obviamente la que acabamos de mencionar, que es la zona libre de Colón. Está, bueno, el Casco Viejo con sus temas fiscales. Ahora Colón, mira la rama creció, el tronco del canal, la rama zona libre de Colón, y ahora la rama creció para meter Colón Puerto Libre. O sea, la rama está creciendo. En las 16 calles de Colón, o sea que ahí están todos esos incentivos fiscales. Y también ya hicieron una ley, esta ley del 2017 hace que hayan satélites de zonas francas. Entonces es como si del árbol se fueran semillas a otros lugares, se las llevara el viento y se están creando zonas francas por ahí. Pero en verdad nace todo ese concepto por la zona del canal, por el canal y por Colón. Entonces ahora hay 10 zonas francas adicionales activas, que una de las más famosas, si no me equivoco, es en Miraflores o cerca de ahí, que otra rama del canal, o Corozal, creo que era Corozal. Y
Entonces, ahora se están creando, hay 10 activas y hay 10 que se están creando. Entonces, se están creando estas zonas que, en verdad, el vecino de nosotros, no, Green Valley, hizo una zona franca y dije, wow, qué cool. En verdad, no había caído en cuenta que se podía hacer una zona franca y eso puede ser un experimento súper importante para crear espacios donde puedan haber enfocado en ciudadanos en Internet. Entonces, quiero ver cómo... Esto un poco, yo creo que lo interesante que podríamos notar de esto es los experimentos iniciales, en Panamá especialmente, eran impuestos de manera medio centralizada. O sea, el canal fue una decisión política de los Estados Unidos de crear una vía entre los dos océanos y solo era un canal y además requirió una inversión muy grande, pero conforme este árbol va creciendo y conforme estos experimentos se van dando, se ha ido abriendo un poquito más la brecha para que más y más personas hagan experimentos distintos. La Ciudad del Saber es distinta a Panamá Pacífico, es distinta a Puerto Libre, es distinto a algunas de estas otras zonas francas que se crearán. Y ahí es donde viene el tema de experimentación social, institucional y competencia entre estas distintas zonas, que en otros lugares se puede hacer por diseño constitucional, que es la noticia que me mandaste el otro día sobre Nevada. En Estados Unidos existe el concepto de incorporated cities, o sea, ciudades incorporadas. Hay unincorporated territories, que es lugares que no son parte de ningún municipio, porque tal vez no vive suficiente gente, etc. Y hay incorporated territories. Un caso famoso es Las Vegas, que fue como fundada por alguien y se incorporó como ciudad y empezó a crecer. Y ahora en Nevada, casualmente, el mismo lugar de Las Vegas es otro caso interesante. Es que ese es el tronco y van creciendo ramas. Así es. Se está planteando la posibilidad de que no solo la comunidad se organice e incorpore una ciudad, que es algo que ya en Estados Unidos es como parte de su diseño constitucional y de la mayoría de los estados, sino que compañías con campuses lo suficientemente grandes incorporen su propia ciudad y se encarguen de los servicios básicos. Y ahí es donde viene la parte... O sea, están sacando la ley, todavía no la han aprobado. Así es. Y sí. Pero, ¿qué implica eso? Usualmente, cuando una comunidad en los Estados Unidos se incorpora como una ciudad, esa ciudad adquiere un estatus donde tiene que tener ya una serie de servicios. Tiene que operar escuelas, tiene que operar tribunales de justicia, tiene que tener una policía local. Tiene que invertir más de $1 billón. Exacto, tiene como ciertos requerimientos, pero a la vez le da una autonomía para poder crear cierto tipo de reglas, puede crear lo que llaman ordenanzas. O sea, pueden hasta cobrar impuestos. Puede cobrar impuestos, etc. Entonces, o sea, porque los impuestos federales, o sea, en Estados Unidos, el tema federal sigue igual, pero yo lo que asumo es que los impuestos locales son los que pueden cederlo, ¿no? Correcto, tanto impuestos locales como incentivos locales también. Entonces, ¿qué es lo que están planteando en Nevada? Es permitir que compañías incorporen ciudades, porque hay compañías ya de un tamaño tan grande, imagínense el campus de Facebook, el campus de Google, de Amazon, Starbase, de Starlink, de SpaceX. Elon Musk hizo un Gigafactory también en Nevada. Así es. Porque también le dieron un montón de incentivos. Así es. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo se van a ver esos experimentos y qué tipo de compañías y qué servicios van a crearse en estos lugares y cómo van a competir uno con otro? Entonces vamos a tener compañías operando tribunales de la misma manera en que un pequeño municipio opera sus propios tribunales. Esto será una herejía para muchísimas personas, digamos, pensando de manera tradicional, como así que una compañía privada va a operar tribunales, pero si lo hace dentro de ciertas reglas, pues tal vez creemos tribunales que resuelvan problemas de manera que no nos imaginamos hoy. Imagínense, creo que los proponentes de esta ciudad quiere hacer como un smart city basado en blockchain y entonces incorporar una ciudad en Nevada que tenga reglas basadas en contratos inteligentes y criptoactivos, etcétera, y sería un experimento bien interesante del que podríamos aprender y tal vez luego copiar algunas cosas y el resto del mundo aprender maneras alternativas de resolver problemas nuevamente, que es lo que al final queremos lograr. O sea, y puede hacer experimentos de, en verdad, cómo se maneja un Estado que es una compañía, donde no son políticos, sino hay meritocracia de verdad,
que votes a la gente, que hayan planes a 10 años en vez de a 5 años o a 15 años, que hayan visiones más a largo plazo. O sea, se crean una cantidad de cosas como tiene un corporate governance distinto y se puede administrar como una compañía, se pueden hacer cosas más alineadas a largo plazo, o sea, con más visiones a largo plazo, que eso es... Y acá nos podemos poner también un poco más filosóficos y hablar de parte de la inspiración para Balaji Srinivasan en toda esta exploración del tema de Startup Cities. Es un libro que se llama The Sovereign Individual, el individuo soberano. Fue escrito en los 90, si no me equivoco, hace ya buen rato, antes de una gran evolución del Internet, pero con una anticipación muy interesante, y el argumento es el Estado-Nación como forma principal de organización en un mundo digital probablemente no funcione, probablemente no sea la única manera en que nos vamos a organizar como sociedad, y estamos justamente con todas estas tendencias viendo esa transición entre el Estado-Nación tradicional que nació luego de la Paz de Westfalia, luego que los europeos se estaban matando, donde acordaron que ya la religión no iba a ser el poder dominante, sino que íbamos a acordar que cada gobierno manejaba y tenía el monopolio del poder dentro de su propio territorio. Ese fue el gran acuerdo en ese momento. Y ahora estamos tal vez como cambiando de acuerdo. Digo, porque, o sea, ¿qué es lo de Westfalia? O sea, tienes que explicar eso, no nada más decir ese término por ahí. Esto lo pueden buscar obviamente en Wikipedia, pero los europeos se mataron bastante. De hecho, uno de los fundamentos de la Unión Europea, con todas sus falencias, es mantener la paz en Europa, porque los europeos tienen una buena historia de bastantes guerras. Y uno de los orígenes de esas guerras fue las diferencias religiosas. Como saben, el catolicismo tuvo un cisma con los protestantes. Los protestantes empezaron a decir, ya no reconocemos la autoridad del Papa, etc. Y había estos movimientos religiosos que intervenían en un lugar y en otro para que se pudiera tener libertad religiosa en un lugar o no. Y hubo varias guerras originadas por esto y como que un gran compromiso al que se llegó con la paz de Westfalia, porque fue acordada en un lugar que se llama Westfalia, o Westfalia, creo que es la pronunciación correcta, pero fue reconocer que las autoridades eclesiásticas y religiosas que antes tenían poder político también, como el emperador sacro romano germánico, el papa, o sea, tenían... Que fue la segregación del Estado de la Iglesia. Más o menos, ya eso se estaba dando, pero acá fue como el origen formalización, del sistema internacional de Estados-Nación, donde se reconoció casi que como que, bueno, en ese momento por Europa y luego como que eso nos lo extendieron al resto del mundo, que el gobierno de un Estado, y la definición de gobierno ahí también es medio gris, pero es básicamente una entidad que tiene el monopolio del poder en un área geográfica definida, con una población definida, es la autoridad última de este lugar. Ahora, lo que está pasando con Internet es que eso se está volviendo a poner gris, porque las comunidades se están volviendo parcialmente digitales, entonces ya en realidad tal vez el gobierno no es la única autoridad. Hay otras formas de afiliación y de interacción voluntaria entre personas, y además tenemos a los mismos gobiernos creando espacios de experimentación dentro de sus estados-naciones. Un caso del que no hemos hablado particularmente, que discutí esta semana con una persona acá en Miami, es el de Dubái. Dubái es pues una ciudad-estado básicamente en el Golfo Pérsico, y operan con ley basada en Sharia, que es ley muy restrictiva basada en la religión islámica, pero crearon algo que se llama el Dubai International Financial Center, que es una zona económica especial dentro de Dubái, pero lo interesante es que es una zona económica especial con un sistema jurídico especial también, donde básicamente de manera unilateral adoptaron el common law británico. Dijeron, en el Dubai International Financial Center no va a operar la ley Sharia de Dubái, sino que vamos a adoptar las instituciones británicas, que son las que han creado tal vez los sistemas jurídicos más confiables en el mundo, porque también luego son el sistema jurídico americano, canadiense, australiano, etc. Y de hecho los jueces del Dubai International Financial Center son extranjeros, son abogados, jueces experimentados de otros países. Como funciona en cualquier compañía. Así y los líderes pueden ser los mejores. Esto va un poco más allá de los experimentos que conversábamos en Panamá, que tienen ciertos incentivos fiscales, tienen algunas reglas de trámites distintos,
reglas, impuestos distintos, etcétera. Aquí tienen un sistema jurídico distinto que le da confianza al resto del mundo, que no le da el sistema, Es como digamos, un real charter city. literal. Entonces, lo que estamos viendo es ese consenso, luego de la paz de Westfalia, de que los Estados-nación son los que mandan, empezando a resquebrajarse y a fraccionarse, y estamos viendo este montón de árboles de experimentación distribuirse en todas las direcciones. Y eso es muy interesante porque si bien nos trae nueva experimentación, también nos trae inestabilidad. Y ese es el punto del sovereign individual. Es cómo yo como individuo voy a vivir y cómo yo puedo como que adoptar hábitos en mi vida que me permitan a mí sobrevivir este periodo de cambio y de, digamos, inestabilidad en las reglas del juego que se está dando en el mundo. Y, sí, para sintetizar un poco, y esto es como, en verdad como lo describe Balagis, es que básicamente hay 3 fuerzas de poder históricamente que han dominado. Recientemente, porque digo, antes eran, no, bueno, lo primero siempre ha sido como dioses, cualquier tipo de dios, religión. Uh-huh. La religión, él dice el ejemplo de que a God-fearing man, o sea, alguien que le tenga miedo a Dios, es como que, bueno, ese es como la fuente de poder, y en estos casos era, bueno, todas las religiones. Entonces, el siguiente es cuando, y algo que también lo pauta, es, bueno, Westfalia y también Nietzsche con su libro God is Dead, donde agarra y dice, es el Estado. El Estado es la persona que tiene poder, el que pone las órdenes, el que domina sobre todas las cosas. Y el siguiente, y es lo que está pasando ahorita mismo, es lo que él le llama el network state, que es básicamente el Internet. El Internet... La red. La red está ganando más poder que el Estado. Entonces, ya eso crea una cantidad de inestabilidad. ¿Por qué? ¿Cómo pasa esto? O sea, dije, la red, ahora los gobiernos no pueden regular, por ejemplo, las cosas cripto. Entonces, ahora hay una moneda que el gobierno en verdad no puede regular. Entonces, y a través de cripto, con Ethereum, por ejemplo, que hay protocolos y se pueden crear empresas y contratos. Entonces, contratos donde no dependen de un tercero diciendo, esto es así. Entonces, básicamente, cripto y el Internet, la red, está cortando el intermediario tanto con Uber, que no puedes trabajar directamente, bueno, el intermediario es Uber, pero el orden es que antes un taxista tenía alguien que trabajaba para alguien que tenía una compañía, y entonces después ya decía, no, yo ahora soy independiente con la opción de Uber, entonces yo trabajo directamente con Uber, y ahora soy como un independiente y tengo que pagar menos porcentaje. O sea, en vez de pagarle casi que la mayoría de la compañía y tenía un salario, ahora gana por ingresos y nada más tiene que pagar un porcentaje a Uber. Y el next step es que Uber es reemplazado por cripto o por blockchain, y entonces estos protocolos van a comenzar a sacar a compañías. O sea, eso le va a sacar... la red le va a sacar poder tanto al gobierno como a las compañías. Y otro ejemplo es que la red, por ejemplo, ahora el sistema de cámaras, ahora viene un policía y dice, no, pasó esto, pero en verdad sí, la cámara o la red, la cámara en el Internet dice algo opuesto y que el policía en verdad sí se portó mal o lo que sea, gana la red. Entonces, cada vez los gobiernos se vuelven ineptos, no ineptos, disculpa, incapaces de poder regular lo que pasa en el Internet. Entonces hay economías también en videojuegos y hay economías gigantes que se están formando en la red, y que nada más va a ser el nuevo poder. O sea, va a ser la nueva fuente de poder, y lo que la gente va a poder decir, sacarle el dedo al gobierno y decir, hay opt-out. O sea, no quiero seguir este jueguito, quiero jugar un jueguito donde las reglas estén más alineadas sea el que conmigo. Sea, ahí es donde vamos a ver esos experimentos de distintos tipos de juegos. Una compañía que me parece muy... Y a la gente le asusta la anarquía de esto, ¿no? Es un tipo de anarquía, digamos, que tal vez no habría gobierno, pero probablemente las reglas simplemente tendrían una naturaleza distinta. Sí. Son no, reglas es que el cambio causa
conmoción, Así es. pero es como interesante como que, oye, nosotros podemos ser la fuente de ese cambio y podemos alinear los intereses y crear un master plan bonito para crear algo cool. Y atraer este tipo de personas a donde sea que nosotros queramos vivir, en el caso de Henry, por ejemplo, con el proyecto de Porta Norte, pero igual países que están haciendo esto de manera intencional son los que en realidad van a atraer a la gente y van a mantener relevancia. Los que no lo hagan se van a quedar básicamente sin influencia, posiblemente sin ingresos y posiblemente sin herramientas para poder seguir operando. Y ahí es donde la pregunta es, en Latinoamérica, ¿cuáles son esos países? ¿Cuáles son esas ciudades? ¿Cuáles son esos proyectos que tienen chance de servir y de agregar valor en este nuevo mundo basado en redes y no en el mundo de la paz de Westfalia, que es donde muchos siguen viviendo sin darse cuenta que ya posiblemente no aplican? ¿Y cuál es tu hipótesis hasta la fecha de cómo podemos hacer lo mejor de Latinoamérica? O sea, ¿cómo es ese latinofuturismo, ya que así se va a llamar tu proyecto? O sea, ¿qué es esa visión? O sea, desarrolla eso. Bueno, yo creo que a nivel prácticamente, no, o sea, abstractamente, pero si puedes dar ejemplos a nivel específicos. Gubernamental, yo creo que un país que está haciendo las cosas de manera muy interesante es Uruguay. Uruguay es un país que tiene algunas similitudes con Panamá, de hecho. Es un país relativamente pequeño. Es un país, en esto no es tan similar a Panamá, es un país con una población altamente educada. En Panamá eso ha sido un problema. Es un país no muy religioso, que eso también difiere con muchísimos países de América Latina. Y es un país que se ha posicionado como un centro para hacer negocios con el resto del mundo o el resto de la región. Cada vez que los argentinos destruyen su economía, que al parecer les gusta hacerlo cada 5 años, 7 años, el lugar de refugio es Uruguay, que está ahí al lado. Uno puede agarrar un ferry de Buenos Aires a Montevideo y los argentinos famosamente pues, refugian sus activos y sus inversiones en Uruguay, igual brasileños. Entonces Uruguay creo que es un lugar bien, bien interesante porque también ha adoptado el tema tecnológico de manera muy entusiasta. Hay una compañía que se llama D-Local, que es el primer unicornio, compañía startup valorada en más de $1.000 millones, iniciada en Uruguay. Hay una gran comunidad tecnológica de emprendedores y emprendedoras en Uruguay. Entonces, yo creo que Uruguay, el gobierno se ha vuelto bastante digital. De hecho, tienen incluso incentivos fiscales a los pagos digitales. El Banco Central del Uruguay ha conversado sobre digitalizar su propia moneda. Entonces, creo que Uruguay es un ejemplo de avanzada que existe en nuestra parte del mundo, específicamente en temas tecnológicos. No estoy seguro que haya otro país en este momento posicionado para... Sí, pero ¿cómo un país se pudiese posicionar? Claro. Yo creo que, primero que todo, reconocer que el Internet es lo que va a dominar las interacciones de las personas. Si el Internet, partimos de ahí, el Internet va a dominar las interacciones de las personas, todo tiene que funcionar de manera digital. Cómo atraer el talento de manera digital, cómo obtener toda la papelería y burocracia de manera digital, cómo establecerse de manera digital, cómo vivir de manera digital y cómo interactuar con otras personas localmente a nivel digital. Eso, ¿qué implica? Y cómo crear talento interno digital y cómo atraer talento digital. Pero más que todo que la experiencia del usuario, de habitante, sea digital. Por ejemplo, identidad digital. O sea, que si yo quiero irme a Panamá, yo pueda interactuar para poder obtener los permisos migratorios de manera digital, que yo pueda firmar mi contrato de arrendamiento o alquilar lo que quiera alquilar para poder establecerme en Panamá de manera digital, que yo pueda manejar mis negocios, compañías de manera digital. Entiendo lo que estás diciendo, pero yo insisto en lo que acabo de decir, de crear talento digital y atraer talento digital, porque al final de cuentas el gobierno o las entidades son un reflejo de la sociedad. Entonces es imposible tener gente en el gobierno letrada si todos son iletrados. Asimismo, dije, si quieres tener un gobierno digital necesitas una población digital. Totalmente. Que sepa pero ¿cuál es el atajo? O sea, el atajo es atraerlo.
Porque hacer el Ese es el cambio, atajo, definitivamente. hacer Tienes que el hacer ambas cambio cosas, es una ecuación, donde dura tú cómo una mejoras la urgencia. base de la gente que está ahí y cómo atraes la otra gente que Así es, básicamente cuando atraes a la gente atraes know-how. Y así cuando es. tú atraes know-how, básicamente vas contratando gente y es el atajo, pero no, tiene que haber tiene que haber múltiples estrategias. Así es, así es. Yo lo que diría es, Panamá debería ser el mejor lugar del mundo, si Panamá quisiera posicionarse de esta forma, el mejor lugar del mundo para que un digital nomad venga y se establezca. Eso es algo no muy difícil de hacer, creo yo, con la voluntad política apropiada. Yo empezaría por ahí, que sea el lugar más fácil. Ya tenemos varias ventajas, ya tenemos un hub aéreo bastante bien conectado, Tocumen y Copa ya tienen eso resuelto. Hay varias zonas económicas especiales y zonas francas que permitirían tal vez atraer algún de este talento, pero la experiencia de hacerlo todavía es muy complicada y el manejo que el gobierno tuvo en la pandemia con básicamente falta de control a la discrecionalidad de las reglas asustan a extranjeros para venir y decir Panamá es un lugar racional para poder vivir. El encierro que tuvimos fue el más intenso del mundo. A diferencia de acá Miami, por ejemplo, que se manejó de otra forma. Entonces, creo que hay bastante reflexión que hacer de cómo es la experiencia de la persona viviendo en Panamá. Eso es al final lo que la gente quiere, vivir en un lugar agradable y un lugar que sea sencillo para poder mantener tu estilo de vida. Yo empezaría por eso. Es una pregunta que yo creo que se puede responder relativamente rápido y con bastante input de la comunidad internacional, incluso de personas como Celina, de gente que está en tecnología, nosotros, cualquier cosa. Creo que hay como bastante materia prima para poder construir esto, sin embargo no parece ser el enfoque principal de nadie en este momento. Yo empezaría por ahí. Ok. Yo voy a meter mi cuchara en la parte de ciudad. A mí me parece algo que aprendí fuertemente, que es que la gente que trabaja digitalmente o es un ciudadano en el Internet tiene o sea, el problema que nace de eso es dónde pasa su día, qué hace. Entonces, como trabaja y vive en el mismo lugar, tiende a no moverse mucho y al final de cuentas, como un patrón común que he observado es salud mental y que la gente se siente un poco sola. Entonces, el lugar físico donde vives tiene un efecto súper importante en que un nómada digital pueda disfrutar de hobbies. Entonces, Total. algo que a mí me gustó mucho es que viví en un Master Plan Community en Panamá y que, chuzo, cuando me cansaba de trabajar o en el almuerzo, me iba caminando a un café, iba a montar bicicleta o lo que sea. Entonces, eso es algo del componente que, por ejemplo, estamos haciendo en Porta Norte, donde en Panamá, lastimosamente, lo único, alguien compra por metros cuadrados de mi apartamento que tiene, que si 2 cuartos, pero en verdad muy poca gente le presta atención al tema urbano, a qué puede hacer en el barrio. ¿Cuál es la Entonces, experiencia de caminar de ese apartamento a la tiendita de la esquina o al supermercado o a la casa de tu amigo o casa de tu familiar o lo que sea, con huecos, sin infraestructura, con los sí. cables caídos? O sea, hay La veces gente que siempre se queja de no poder pasear al bebé, o sea, porque sillas de ruedas, o sea, obviamente la gente con discapacidad no puede moverse en ninguna parte. no pueden. Y eso es algo que la ciudad de Panamá tiene que arreglar, que lo ha hecho en lugares muy puntuales como Vía Argentina, lo ha hecho en Cayo Uruguay, pero en verdad eso tiene que reverberar para el resto de la ciudad. Entonces, eso es lo que estamos creando en Porta Norte. Estamos creando un lugar donde hay ciclorrutas, hay aceras anchas, está habilitado para discapacitados, está habilitado para perros, o sea, con bark parks, o sea, parquecitos para perros. Hay muchos espacios públicos, va a haber centros deportivos para que la gente pueda disfrutar de sus hobbies, la gente pueda montar incluso hasta bici montañera, hacer senderismo. O sea, porque cuando tú tienes una persona física viviendo trabajando remoto, esa persona quiere bajar de su casa y poder hacer miles de cosas fácilmente y no te agarra su carro necesariamente para hacer ese tipo de cosas. Entonces, ese es el componente urbano súper importante y que para hacer eso, por ejemplo, en Panamá, las cosas más importantes que hay que hacer, en mi punto de vista, es agregar aceras a todas partes, arreglar el código para que
plantas bajas de verdad funcionen para la gente y que no sean nada más carros en las plantas bajas, sino que sean buenas aceras, comercios, etcétera, y que se puedan plantar árboles a lo largo de Panamá, o sea que hay que soterrar esos cables eléctricos. Entonces, ese es el aspecto urbano y parte del latinofuturismo es que en verdad para una de las cosas que más atrae a Latinoamérica a la gente es la naturaleza. Totalmente. O sea, la naturaleza, los árboles, la diversidad, y eso es algo de verdad único. Bueno, nosotros somos la región con más biodiversidad en el planeta, o sea, Latinoamérica en general, e incluso países pequeños como Panamá tienen una gran parte de la biodiversidad mundial y no usamos eso como punto de atracción. No lo Ni suficiente. siquiera lo incorporamos a nuestro No. estilo de vida, todavía. O sea, Todavía. está Es que la cambiando, ciudad pero- no tiene mucho verdor, por ejemplo, y eso es algo ridículo, porque en verdad eso es lo que más atrae a la ciudad, eso es lo mejor que tenemos. Así es. Eso es lo mejor que tenemos. Es más, y en Puerto Norte estoy haciendo eso un efecto súper importante, que estamos poniendo árboles en todas las aceras, un montón de árboles frondosos que den mucha sombra porque para que haga la temperatura un poquito más fría. Y eso es algo que en verdad cuando tú estás trabajando en tu casa, tú lo que necesitas es conectar con la naturaleza. O sea, cómo te sientes cuando haces senderismo en la naturaleza. O sea, hay muchos estudios que hablan de lo bueno que eso es para tu salud, para tu presión, para tu estrés. Claro. Y en verdad no lo incorporamos lo suficiente. Pero eso tiene que estar en la ciudad, no puede estar nada más en las afueras. Así es, así es. Bueno, también... Pero en latinofuturismo eso tiene que ser algo hablando- súper relevante. Hablando del tema vegetal o de plantas, también el futuro de la salud mental inevitablemente también está considerando los psicodélicos y las sustancias psicodélicas donde crecen. Latinoamérica es uno de los 100%, lugares donde más 100%. crecen. Por ejemplo, los O sea, eso es una hongos. tendencia súper importante que está pasando en Silicon Valley, que la gente hace mucho microdosis, pero bueno, desarrolla. Sí, pero también tenemos prácticas ancestrales milenarias de, por ejemplo, el consumo de la ayahuasca o el yagé. Sí, sí, sí. Eso surgió a raíz de la biodiversidad del Amazonas. Sí. Y digo, si bien la cocaína pues trae muchísimos problemas sociales, la hoja de la coca es usada por muchas culturas indígenas para manejar su día a día, para manejar su energía, para poder ir a la naturaleza a hacer trabajo o a hacer hiking y tener un poco más de energía para poder hacerlo. Entonces, nosotros como región no solo podríamos aportar nuevas maneras de estilo de vida para el resto del mundo, sino que tenemos la biodiversidad y las sustancias químicas casi que ahí al lado Literal. para explorar nuestra salud mental, para expandir nuestra conciencia, para poder estar un poco más, sufrir un poco menos en el día a día. Y bueno, siento yo que tampoco hemos hecho esa autoexaminación como región de aceptar eso de manera plena. Sí. Somos una de las regiones más nada más prohibicionistas hemos seguido las reglas gringas que han sido fondear en contra de sustancias pero en verdad los gringos son los que ahora están liderando el movimiento de legalización tanto de la marihuana como de los hongos. O sea, ya hay lugares que ya han probado los hongos psicodélicos y que tienen miles de componentes a favor del PTSD y que te ayudan a tener insights que antes no habías podido tener y sanar emocionalmente de muchas cosas. Y eso incluso ya hay hasta muchos startups, incluso hasta en Y Combinator, en tu batch, había unos startups de psicodélicos y eso es algo que se puede explorar definitivamente en Panamá. A mí me pareció súper impresionante cuando yo fui al Amazonas, la cantidad no nada más sustancias de cerebrales, sino miles de plantas que son súper buenas para bajar la tensión, para mejorar, aliviar no sé qué cuántos dolores. O sea, ahí hay una cantidad de conocimiento escondido impresionante que nada más se tiene acá, porque tiene en Latinoamérica y en Amazonas, porque hay una diversidad increíble. O sea, entonces hay una inmigración gigante de gente de Silicon Valley buscando esas experiencias y explorando también alternativas al mundo medicinal. Al mundo medicinal tradicional te tomas una pastilla para todo, en vez... No, hay que es súper importante, esa ciencia es súper importante, pero hay una ciencia también detrás de la naturaleza que en verdad no conocemos suficientemente bien. Así es, así es. Entonces, bueno, yo creo que ha sido una súper discusión. Y algo que hemos visto es como Denver, o sea, esa apertura a este tipo de sustancias también ha hecho que haya muchísimo turismo.
sea, en Denver el turismo incrementó Naturalmente. O sea, radicalmente, si en Portland. mira, ¿qué quieren hacer las personas que están conectadas a Internet? Quieren aprender y explorar todo. Y esa exploración incluye explorar los límites de su mente y su conciencia. Sí. Entonces, ser una región prohibicionista por razones moralistas y francamente de ignorancia, porque ahora la investigación que se está haciendo en Johns Hopkins, por ejemplo, y en lugares muy serios, sobre el potencial de estas sustancias de ayudarnos a controlar depresión, a superar traumas, es simplemente no reconocer y desperdiciar una ventaja natural que tenemos. Si queremos ser un lugar que va a atraer a la gente de vanguardia, tenemos que estar en la vanguardia en cuanto a posibles estilos de vida. Y eso incluye esto. Así que... Esas son nuestras ventajas competitivas que hay y no se le saca casi nada no provecho. le sacamos el jugo. Casi nada. Latinofuturismo aquí mismo. Hay que resaltar ese tema. Yo creo que ha sido una buena conversación. Ojalá una primera de muchas. Y gracias, Henry, por propiciar esto. Y espero que sigamos explorando muchísimas posibilidades futuras de cómo nuestra cultura y nuestra región está resolviendo problemas y cómo podemos usar el Internet para crear cosas nuevas. Y en tu caso, cómo vamos a crear un lugar físico donde este tipo de tendencias se puedan explorar. 100%. Siempre súper divertido. Monstruo. Gracias. Gracias, Henry. Chao. Chao.